Hola, en este tutorial te voy a enseñar cómo alinear un texto y animarlo a través de una línea o pad utilizando After Effects. Lo primero que vamos a abrir es el programa y allí vamos a crear una nueva composición. Yo le voy a dar un tamaño de 1920 por 1080, una velocidad de fotogramas de 29.97 y me voy a fijar que la duración de la composición que voy a crear es de 10 segundos. Una vez creada mi composición, voy a venir a la barra superior y con la herramienta de texto voy a crear un texto. En este caso le voy a llamar movimiento y tú puedes escoger la fuente que quieras. En este caso le voy a poner esta tipografía y el tamaño lo puedes designar de una vez o lo puedes editar más adelante. Lo mismo el color. Una vez teniendo nuestra capa de texto, vamos a ir a la herramienta de crear máscara con con el creador de líneas, el Pen Tool, y vamos a crear una línea a través de la cual nuestro texto se va a animar. Vamos a animar nuestro texto para que recorra esta línea. Lo mismo, esta línea podemos editarla en cualquier momento. Por ahora lo importante es que haya quedado creada. Si venimos aquí a la capa de texto, al abrir aquí en máscaras, máscara 1, esa es nuestra línea que acabamos de crear. Queda como una máscara en ese objeto, pero la vamos a usar como una guía. Entonces, ahora, aquí en la capa de movimiento, en texto, ¿cierto? En Path Options, si no te salen estas opciones que estoy señalando acá, es porque quizás aquí abajo a la izquierda tienes deshabilitado este icono de expandir o colapsar el panel de estas opciones de la capa, ¿vale? Entonces para que te fijes en ello. Una vez lo has desplegado, entonces aquí en Path vamos a seleccionar la máscara 1, que es la que acabamos de crear. Como ves, entonces ya nuestro texto quedó alineado, valga la redundancia, a esa línea, ¿cierto? Entonces ahora vamos a mirar esta opción que se llama First Margin, que es como la primera margen, y miremos que al mover estos valores, vemos que el texto se mueve, ¿cierto? Más adelante o hacia atrás en esa línea. Vamos entonces a darle un valor negativo que nos mueva ese texto hasta el final, hasta el inicio, perdón, y que ya no se vea ese texto. En este caso me dio menos 1772 píxeles. En el caso de tu computador y de acuerdo a la línea que hayas creado, te puede generar un valor distinto. Lo importante es que tengamos ese valor allí. Nos fijamos que aquí en la línea de tiempo estemos en 0 en el inicio y en este First Margin vamos a crear un nuevo keyframe o un nuevo punto, digamos, de guía que ha quedado aquí creado y vamos hacia, digamos que nuestra animación queremos que dure 4 segundos, aquí vamos a crear otro punto, pero para ello entonces vamos a mover, ¿cierto? De nuevo el valor de ese first margin hasta el punto donde el texto desaparece de la pantalla, ¿cierto? Con eso, y si nos devolvemos al inicio y si le damos play, vemos que nuestro texto ya se mueve, ¿cierto? En un tiempo determinado sobre esa línea guía. Ahora, ¿qué queremos? Digamos que nosotros queremos que este texto, bueno, primero, digamos que no esté debajo de la línea, sino un poco encima, ¿cierto? En este momento está por debajo de la línea. Entonces, para ponerlo encima, lo que vamos a hacer es aquí en texto, en animar, vamos a agregar una propiedad que se llama Anchor Point o punto de anclaje. Y como podemos ver, aquí apareció en Animator 1, Range Selector 1 y aparece nuestro Anchor Point. El valor de la izquierda sería modificar el punto de anclaje en X y el de la derecha el punto de anclaje en Y. Si vemos y modificamos ese valor, el texto se va un poco hacia abajo, digamos, de esa línea o hacia arriba. Lo que queremos es que venga arriba de la línea. Lo dejamos por acá y pues, si volvemos a dar play, pues vemos que nuestro texto ya está animándose, pero por encima de la línea guía. Listo. Ahora digamos que vamos a cerrar un poco este menú y vamos a, digamos que bueno, el texto lo voy a cambiar un poco de tamaño, vamos a poner un tamaño un poquito más pequeño. Entonces lo voy a seleccionar y
aquí en el costado derecho lo pongo un poco más pequeño. Listo. Ahora, si tú te paras sobre el texto y oprimes la letra U, te va a mostrar todos los fotogramas claves que has creado de cualquier propiedad de ese texto con la letra U. Vamos entonces, digamos que voy a ajustar un poco la línea, ¿sí? Voy a hacer unas pequeñas modificaciones. Para ello, puedo con la herramienta de selección pararme sobre esa línea y modificar, digamos, todos los nodos que tiene esa línea guía, de tal manera pues que yo pueda como configurar o mm, arreglar, digamos, esa línea como yo la quiero. En este caso voy a simular un poco como una montaña rusa, por decirlo así. Entonces que tenga esta subida primero, luego una bajada prominente, para al final terminar pues en una pequeña subida. Listo, digamos que esa es la línea que quiero. Finalmente ya con esos ajustes, listo, tenemos ese movimiento, perfecto. Ahora digamos que quiero que en la subida esta palabra movimiento se detenga un poco, como si fuera precisamente esa montaña rusa donde sube, se detiene un poco y luego baja a gran velocidad. Entonces, me paro en el punto donde quiero más o menos que se detenga y aquí en First Margin, recuerda, si no te aparece, entonces puedes con movimiento espicharlo, oprimiendo la letra U, perdón, activar esta opción y aquí en First Margin vas a crear otro fotograma clave con esta opción de la izquierda. Una vez tienes creado ese fotograma, vamos a ir aquí al editor gráfico donde vamos a ver estos mismos fotogramas o estos mismos keyframes o guías, pero los vamos a ver de una manera un poco más gráfica. Vamos a seleccionar entonces el que nos interesa, que es este punto de la mitad, y vamos aquí a esta opción donde dice Easy Ease, aquí a la derecha. Esto lo que hace es suavizarnos un poco la entrada a esta posición y lo mismo suavizar un poco a la salida. Si le damos play de esta manera, vemos que se detiene un poco y vuelve y arranca, que eso es lo que queremos, ¿cierto? De nuevo, sube, se detiene un poco y vuelve y arranca. Perfecto. Ahora en este último keyframe, al final le vamos a decir esta opción de Easy Ease In, y lo que hace también es como suavizarnos un poco la llegada ya al final, y lo que vamos a lograr con ello también, si estiramos por ejemplo un poco esta línea por acá y si estiramos esta un poco más acá, lo que vamos a lograr es que el texto para y baja mucho más rápido, ¿cierto? Que es lo que queremos también, de que tengamos ese efecto de que baja a una velocidad un poco más rápida también, por esa pendiente, digamos, de esa línea. ¿Listo? Vale, ya tenemos esto, salimos de nuestro editor gráfico y ahora aquí mismo en el texto, ¿cierto? Vamos a volver a desplegarlo y aquí en texto vamos a agregarle otra propiedad de animación que es el tracking. ¿Qué es el tracking? Es como el espaciado que vamos a tener entre las líneas, ¿cierto? Entonces aquí en nuestro tracking amount vamos a crear, estando en 0 en la línea de tiempo, vamos a crear un nuevo fotograma con el valor 0, ¿cierto? Digamos que vamos a crear aquí muy cercanos al punto donde tenemos el texto totalmente arriba, vamos a disminuir ese valor un poco. ¿Para qué? Para que tengamos el texto más pegado. Como veías antes, las letras estaban un poco separadas y no queremos ello. Entonces aquí lo juntamos, digamos, un poco esas letras, y aquí la idea es que en la bajada tengamos un valor, las letras mucho más distanciadas unas de otras, como para esa sensación de movimiento, y finalmente ya hacia este punto donde ya el texto está subiendo de nuevo, vamos a volver a dejar un valor de 0. Vamos a seleccionar todos estos keyframes, y si le damos clic derecho, le decimos Easy Ease, va a suavizar de alguna manera la interpolación entre todos esos puntos. Si le damos play, entonces encontramos que baja, ¿cierto? Y allí tenemos que nuestro texto ya se juntan un poco las líneas, las letras, perdón, y luego se separan de nuevo durante esa bajada. Listo, perfecto. Hasta ese momento ya tenemos nuestra animación del texto, pero miren que la animación también puede verse, se ve un poquito, digamos, en la bajada, se ve muy nítida. ¿Qué pasa si quisiéramos darle como una especie como de difuminado o como de desenfoque de movimiento? Vamos a venir
si tienes esta opción deshabilitada, actívala que dice habilitar el motion blur o el blur o el desenfoque de movimiento. Y lo mismo en este panel de acá, si no te aparece, pues ya debería igual aparecerte. Si no, aquí abajo a la izquierda lo puedes activar y puedes activar esta opción que es para darle motion blur a esta capa de texto. Entonces, si ahora le damos play, vemos que en la bajada tiene un poquito de desenfoque de movimiento. Vamos a dejarlo acá, vamos a desactivarlo un momento. Si ves, desactivado se ve súper nítido y con el activado tiene un poquito de desenfoque de movimiento, que eso nos ayuda también a dar un poco esa sensación, ¿no?, del movimiento en nuestro texto. Perfecto. Listo, ya teniendo esto, voy igual a guardar el proyecto por ahora porque no lo he guardado. Entonces vamos a guardar em, este, este proyecto, lo voy a guardar aquí como línea animada, por ejemplo. Importante que tú vayas guardando, digamos, los proyectos. A veces el programa puede tener algún error o algo y es importante como ir guardando los avances que vas teniendo. Vale, ya teniendo nuestra animación acá, ya tendríamos la animación de nuestro texto en términos generales. Y ahora lo que queremos es crear una línea que sea visible, ¿cierto? Esa línea visible debajo de la palabra movimiento. Entonces para ello vamos aquí en nuestra composición y vamos en capa, en layer, y a crear una nueva capa de forma o shape layer, ¿cierto? Y en esta capa, con la herramienta también de crear línea, vamos a crear una línea cualquiera. No tiene que ser una línea parecida ni exacta a la que tenemos, puede ser cualquiera, y lo que vamos a hacer es reemplazar esa línea. ¿Listo? La vamos a reemplazar ¿con qué? Pues con esta línea que tenemos en nuestro texto, que en este momento es una máscara, recuerda. Entonces nos paramos en la máscara, en Mask Path, vamos a darle Control C o manzanita C de acuerdo a si estás en PC o si estás en Mac. Y luego, ya teniendo copiado eso, vamos a venir aquí a la capa de forma. En contenidos vas a encontrar forma 1 y esa forma 1 tiene un path o una línea. Te paras en esta opción de path y estando allí vas a darle pegar, ¿cierto? Manzanita o control V, y lo que tenemos es que ya tenemos esa línea, ¿cierto? Que ahora es visible, ¿cierto? Si deseleccionamos todo, vamos a tener que esa línea, mira, ya es visible, pero ¿qué pasa? Esa línea no es exactamente, mira, si señalo la capa del texto, vemos que la máscara está un poquito más a la izquierda y abajo. Entonces lo que hacemos es, sobre esta capa de Shape Layer, puedes, oprimiendo la letra P, ver los valores de posición, puedes modificarlos de esta manera, o simplemente pues con las teclas de arriba y abajo pues también puedes hacerlo. Vamos a seleccionar de nuevo la capa de movimiento, vemos que nuestra línea está un poco más abajo, entonces ajustamos un poco esta otra capa, ¿cierto? Hasta que coincidan un poco más estas dos. Yo creo que por ahí hay un pequeñito desfase, pero creo que con este podríamos ya estar. Miremos a ver de nuevo, aquí ya están prácticamente en el mismo lugar una sobre otra. ¿Listo? Entonces, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos en esta capa de forma, vamos a seleccionar el contenido que es nuestra línea, ¿cierto? Y en Stroke, que es como las propiedades de la línea como tal, vamos a tener aquí que tenemos digamos que el grosor de esa línea en este momento es de 4, vamos a dejarlo de 20, por ejemplo. Ya vemos que tiene un grosor de 20, vamos a dejarlo un poquito más delgada, vamos a dejarlo de unos 15. Y aquí tenemos varias opciones, te dejo como reto que puedas averiguar de qué trata, digamos, cada una de estas opciones. Por ahora vamos a usar esta que es Taper, que es lo que va a hacer es que nos va a dar de acuerdo al valor que le demos. Si te fijas aquí, nos da como empieza la línea muy delgada, ¿cierto? Y se va haciendo ancha. Y lo mismo al final, si le modificamos el end, vamos a tener que la línea también se va a ver un poco más angosta en cada uno de los extremos. Si deseleccionamos todo, vemos cómo empieza delgada, se va haciendo un poco más ancha hasta llegar a ese ancho que le hemos definido a toda la línea, y lo mismo al final. Listo, ya teniendo esto, entonces ahora vamos a mirar en nuestra capa de movimiento y acá en nuestra capa de forma vamos a añadir una opción de animación que se llama Trim Paths. Esta opción lo que nos va a permitir en este caso es animar la línea para que empiece o termine y se vea como una animación, digámoslo así. Entonces, si modificamos aquí el valor de end, por ejemplo, vemos como la línea va
aumentando, ¿cierto? O disminuyendo, sea según el caso. Entonces, aquí al inicio vamos a dejarle que esta opción de end, vamos a marcarle un keyframe que sea de 0. Aquí un poco más adelante, cuando el texto está arriba, vamos a que la línea aumente, ¿cierto? Su recorrido un poco. Y vamos a hacer lo propio en cada uno de los siguientes momentos hasta que nuestra palabra ya finalmente se sale, ¿cierto? Por completo. Y vamos a dar play a ver cómo está quedando esta animación. Ya vemos que nuestro texto está recorriendo, ¿cierto? Quizás un poco esto. Vamos a pararnos en este keyframe y vamos a ir de nuevo a la gráfica. Y al tenerlo seleccionado vamos a hacer algo similar a lo que hicimos con el texto. Y es esta opción de Easy Ease. Con ello vamos a lograr también que ese movimiento, esa línea se detenga un poco, ¿cierto? Aquí en este caso vamos a aumentar un poco más este valor. No mucho, pero lo aumenté a 94. Con ello la línea, ¿cierto? Aumenta un poco. Vamos de pronto no a aumentarlo tanto. Vamos a ponerle 90. Y vamos a ver cómo nos queda. Ok, la línea está acompañando. Recuerda que esto igual pues lo puedes modificar para que quede mucho más preciso. Listo. Ahora vamos con esta opción, estábamos en End y ahora con el Start. Vamos con el Start, que lo que hace es que, digamos que la parte de atrás, la parte de la izquierda, digamos el final de nuestra línea, también se ve ajustado. Entonces en este caso vamos a dejarlo por aquí en 20, marcamos un fotograma clave. Luego venimos aquí al inicio, le damos play y vemos que aquí, por ejemplo, también podríamos dejarlo en 0, a ver qué sucede, ¿cierto? Exacto. Y nos venimos a estos otros fotogramas claves y vamos a empezar también a modificar para que la línea acompañe precisamente nuestro texto y aquí al final para que se desaparezca también. Listo. Entonces le damos play, ¿cierto? Y nuestra línea acompaña el movimiento de nuestro texto. Como te digo, esto lo puedes modificar y hacer mucho más puntual, con mucho más cuidado. Vamos a seleccionar este keyframe, vamos a darle Keyframe Assistant y le vamos a dar Easy Ease, que es básicamente lo que estábamos haciendo aquí en la gráfica, ¿sí? Pero lo hacemos pues ya a través de un comando directo acá. Con esto logramos que también tenga un suavizado, ¿cierto? De esa línea. Y listo. Por ahora, aquí vemos, por ejemplo, que quizás el texto está yendo un poco más rápido, ¿cierto? Que la línea, perdón, está yendo un poco más rápido que el texto, entonces podemos crearle de pronto que aquí no vaya tan rápido. Ponemos otro fotograma clave allí, a ver qué pasa. Ajá. Y ya tenemos un movimiento mucho más, el acompañamiento, digamos, de esa línea, pues ya va mucho más acorde con el texto. Listo, digamos que queremos esta animación de esta manera. Ahora vamos a acercar un poquito más el texto. Vamos a acercarlo un poquito más, recuerda, con la herramienta de Anchor Point, ¿cierto? Que creo que está aquí en el Animator 1, en el Anchor Point. Vamos a acercar un poquito ese texto a esa línea. Listo. Ahí ya lo tenemos. Damos play a nuestra animación. Perfecto. Le doy control S para guardar el proyecto. Perfecto. Ya tenemos esto. Ahora vamos a hacer una última animación a nuestra línea y es el color de esa línea, ¿cierto? Entonces tenemos en Stroke, aquí, en la línea y como ves tenemos el color blanco. Ahora vamos a modificar un poco ese color para que cuando llegue aquí a esa cresta, ¿cierto? Tengamos un color que vaya un poco hacia el rojo, ¿cierto? Que nos indique que ahí se detiene un poco esa palabra, ¿no? Ahí arriba. Y aquí abajo, tanto al inicio como al final, vamos a ubicar un color un poco más que nos indique o nos dé una sensación más como de movimiento, como puede ser el color verde, si pensamos en un semáforo. Vamos a copiar el valor de este color. Aquí vamos a crear, ya nos creó automáticamente el keyframe de ese color verde. Entonces si vemos, empieza ese color verde, se va convirtiendo en rojo y aquí, que ya tiene toda la velocidad, vamos a volver a pegar ese valor de color para tener también ese color verde, tanto de subida como de bajada.
Listo, miremoslo nuevamente. Tenemos nuestra línea de movimiento. Perfecto. De esta manera ya tienes esa animación de un texto a través de una línea. Como te digo, es cuestión también de que puedas experimentar, de que puedas mirar muy bien también cómo trabajar, digamos, con todos los valores, ¿cierto? En este editor gráfico, por ejemplo, es supremamente útil utilizar esta parte gráfica donde puedes acomodar también con mucha más precisión como la interpolación para que sea mucho más suavizada o para que sea mucho más abrupta, ¿cierto? Entre un punto de referencia y otro. Básicamente ese sería este tutorial. En este momento, si tú puedes ver aquí en la pantalla, tengo esta opción en Quarter. Yo la puedo poner en full. Lo que significa en Quarter es que me está mostrando a un cuarto de la resolución full o máxima. Entonces se alcanza a ver un poquito pixelado. Si yo lo pongo en full, mira que ya se ve totalmente nítido y tendría que volver a renderizar, ¿cierto? A darle barra espaciadora para obtener la previsualización. Y ya una vez tengo esa previsualización aquí en verde sobre la línea de tiempo, ¿cierto? Que toda esta barrita se pone verde, eso indica pues que ya tenemos esto como que guardado en la memoria para verlo muy fluido. Listo, y así damos por finalizado este tutorial donde te muestro cómo animar un texto a través de un pad o una línea usando Adobe After Effects.